Buen día a todos, gracias por estar acá. Para nosotros es importante esto porque son una de las pocas instancias que tenemos para contarles un poco desde el ámbito privado en qué cosas estamos, básicamente trabajando y cuáles son los cambios que estamos proponiendo desde Nidera para mejorar un poco los rendimientos, en este caso en el cultivo de soja. Vamos a ver una charla que está fraccionada en 3 zonas, seguramente que acá hay de distintas regiones. Vamos a poner mucho foco en la región núcleo, pero también vamos a hablar de la región central y litoral, que sería el norte de Córdoba y litoral, y también le vamos a destinar algunos minutos a la región no AINEA. La idea de esto es, le voy a estar presentando algunos de los productos, no todo lo del portfolio de Nidera, porque son muchos, voy a estar haciendo hincapié en algunas de las variedades principales, y después vamos a estar viendo cómo esas variedades interaccionan con el ambiente a través de cambios en el índice ambiental o la productividad esperada, o cambios en la fecha de siembra. Este es el portfolio completo de Nidera. Básicamente, como les dije, son muchas las variedades. Este año estamos lanzando 7809, una variedad para el norte, RR1, 4309, es un grupo 4 medio RR1, 8288, STS. Estamos lanzando 3220 para el sur, STS, y con tecnología Pro para el norte, 7709 y Pro. Algunos de los cambios que estamos haciendo desde Nidera tienen que ver con ajustar y ser más eficiente en la recomendación de nuestros productos, porque creemos que un poco la clave está pasando por ahí, en no solamente tener productos que funcionen bien, sino también que ustedes tengan una guía de manejo que les simplifique o les sea mucho más útil para entender cómo usar nuestra genética. Y creemos que si nosotros trabajamos en esa línea vamos a aumentar mucho las chances de éxito de nuestros productos en manos de ustedes. Para lograr eso estamos trabajando, como ven ahí, con una de las redes más amplias del país en lo que tiene que ver con ensayos. Fíjense que ahí tienen ensayos en puntos naranjas y azules, tienen que ver con ensayos de investigación y desarrollo, porque cada variedad comercial que llega a manos de ustedes tiene más de 5 años en ensayos y por lo tanto si logramos juntar toda esa información que está disponible, logramos hacer una recomendación que tenga atrás mucho respaldo en información. Por otro lado, también estamos utilizando la información de redes oficiales porque nuestros productos, cuando ya llegan a su última fase precomercial, que están a un año de que estén en manos de ustedes, ya participan en las principales redes oficiales de Argentina y por lo tanto juntamos toda esa información para inclusive que ustedes simplificarle también la vida a ustedes y que puedan ver todos los datos que hay disponibles de nuestros productos. También tenemos ensayos de densidad, fertilización y fecha de siembra, que hacia el final les voy a contar un poquitito de qué se tratan esos ensayos. Y les voy a hablar un poco de los centros de entrenamiento, que son lugares que hoy nosotros estamos armando en distintos puntos de Argentina, donde tenemos una batería de ensayos muy importante para no solo capacitar a nuestra fuerza de ventas o a nuestra fuerza comercial, sino también a técnicos referentes e inclusive a productores, para que todo esto que van a estar viendo ahora lo puedan también ver a campo. Un punto antes de empezar a hablar de la primera variedad es que, de nuevo, no existe una variedad única que funciona para todos los ambientes y para todas las fechas de siembra de ningún semillero y de ninguna marca. Sí existen variedades que se adaptan muy bien a ambientes determinados y a fechas de siembra determinados. Por eso lo importante es descubrir y conocer bien eso para aumentar los niveles de rendimientos esperados en cualquier lote productivo. Obviamente muchas veces como productor uno trata de elegir la variedad que tenga menos problemas de recomendación o mayor adaptabilidad para simplificar un poco la operativa del día a día. Pero van a ver que si descubren el uso efectivo de cada una de las variedades, van a lograr seguramente aumentar los valores de rendimiento que hoy están observando. Con respecto a la región núcleo, la primera variedad que les voy a presentar se llama 4309. Es una variedad 4 medio, más allá que la nomenclatura sea 4.3, es un 4 medio. Y cuando nosotros definimos el segmento de madurez en el cual la variedad funciona, lo hacemos no solamente por el ciclo o sus días AR8, sino también por entender el comportamiento en rendimiento que tiene a través de fecha de siembra y ambiente, que lo vamos a ver ahora más adelante. 4309 es una variedad que estábamos buscando desde Nidera, porque sabíamos que en 4 medio teníamos una variedad como 4611 STS que funcionaba realmente bien, pero nos estábamos quedando un poco en potencial de rendimiento. Y en búsqueda de ese 4 medio que sea fuerte en potencial, sumándole la estabilidad histórica que Nidera tiene, creemos que va a ser una variedad que va a ser un poco un hito para nosotros y para ustedes también. Es de hábito de crecimiento indeterminado y están viendo un poco los descriptores, tiene un porte bueno, muy ramificada, después está de más parámetros de color de flor y descriptores, y después tiene muy buen perfil sanitario porque es tolerante a las principales, o tiene tolerancia a las principales razas de Phytophthora,
y tiene una muy buena tolerancia a mancha ojo de rana. Con respecto a Rindy, por ahí acá me voy a detener un poquitito. Fíjense que vamos a estar hablando de gráficos que tienen como índice ambiental 4612 y nuestra variedad en el eje Y. ¿Por qué estamos haciendo esto? Normalmente en casi todas las charlas que damos tenemos en el eje X el índice ambiental y después el resto de las variedades. Es complejo porque el índice ambiental para ustedes como productores es difícil de replicar, porque para nosotros el índice ambiental es el promedio de rendimiento de todas las variedades que tuvieron en un ensayo. Pero ustedes no tienen en un lote un promedio de rendimiento de muchas variedades, tienen una variedad. Entonces lo que estamos tratando de empezar a hacer es poder armar modelos con los cuales ustedes puedan predecir el rendimiento en función del índice ambiental que tienen, calculado con la variedad más usada en ese segmento. Por eso en el 4 medio estamos usando 4612. ¿Tá? Entonces, lo que van a ver acá es el eje X, como le dije antes, 4612 y el eje Y 4309. La línea llena, esa línea se llama función identidad, es la línea 1,1, es una línea dibujada que lo que suponemos es qué pasaría si la variedad que está en el eje Y rendiría lo mismo que está en el eje X, como para que la tengan de referencia. Cada punto es una localidad, para que dimensionen el número de localidades que hay atrás de esa comparación. El color tiene que ver con de qué región es ese punto, ¿tá? Como está el mapita a la derecha. Y la línea punteada es lo que llama línea de ajuste mínimos cuadrados, que lo que hace es muy simple porque trata de minimizar las distancias entre los puntos y esa línea. Y es la línea que nos permite predecir y estimar el modelo de rendimiento de 4309 en función de 4612. Todos los puntos que están por debajo de la línea llena son aquellas localidades donde el rendimiento de 4612 fue superior a 4309. Todos los puntos que están por encima de esa línea llena son puntos donde 4309 rindió más. Como pueden ver en ese gráfico, lo que presenta 4309 es un potencial muy parecido al de 4612, y entendiendo que 4612 hasta el momento era una de las variedades con más potencial del mercado, pero le levanta los pisos y entrepisos de rendimiento, porque si ven los valores que están por debajo de los 4.000, 4.500 kilos, el 70% de los puntos están por arriba, quiere decir que el 70% de las veces ganó 4309. Entonces es una variedad que de nuevo complementa lo que ya había logrado 4612 en potencial con una mayor estabilidad. Por otro lado, otra de las cosas que hacemos es tratar de sacar la ecuación de esa línea de ajuste de mínimos cuadrados, que no se ve, está muy chiquitita ahí arriba, y la ponemos en esta tablita que está acá al costado. Y como pueden ver, el rendimiento de 4309 es igual a la fórmula que está ahí. El primer número, que es 487, es la ordenada del origen, y el resto es la pendiente por el rendimiento de 4612. Entonces, de esa manera, ustedes pueden estimar para los distintos rendimientos o valores de rendimiento de 4612, cuál sería el diferencial de rendimiento esperado que aportaría 4309. Entonces, es una forma práctica de llevar ese gráfico a valores concretos de rendimiento y entender ustedes en qué ambiente productivo están y cuál es el valor que van a esperar de 4309. Por otro lado, esto de abajo está muy chiquitito, no sé si vas a ver de atrás, pero también hacemos un análisis para entender cuál es el perfil de 4309 en cada una de las regiones que están en el mapa. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos de ustedes nos piden información regional, que yo puedo o no estar de acuerdo con eso, muchas veces vemos que el aglomerar información es un primer buen paso. El segundo paso es entender el punto, el parámetro de rendimiento que se da en cada una de las regiones y en función de eso, entendiendo este gráfico y esa tablita, entender cuáles son los valores de rendimiento que puede aportar. Me parece que ese es el camino más efectivo. Pero muchas veces algunos productores quieren ver rendimientos de su zona y por eso hacemos esas comparaciones apareadas que están en esta tablita, donde se marcan todas las comparaciones, 196 ambientes, 196 localidades, el rendimiento de una versus el de la otra, diferencial de rendimiento, porcentaje de incremento de rendimiento, si las diferencias son significativas o no, y el porcentaje de éxito de 4309 versus 4612. Van a ver que hay dos regiones, que son norte de Buenos Aires y oeste, donde las diferencias no son tan marcadas o no son significativamente, las diferencias no son significativas, y tiene que ver con los valores de rendimiento que se lograron en esa región en las últimas campañas. Yo les estaba diciendo que en potencial las variedades no se diferencian mucho, y por ende esas dos regiones estuvieron con valores de rendimiento muy altos, y obviamente están en la porción de la curva que estábamos hablando, que es esta parte de acá arriba. Entonces, como dijimos antes, en esa parte de ahí arriba uno no esperaría ver diferencias en el comportamiento de ambos productos. Otra variedad que queremos presentarles es 4619. Esta variedad no es novedad, pero sí por ahí es novedad alguna de las cosas que le voy a decir en lo que tienen que ver con el posicionamiento de este producto. Primero, es una variedad que por tecnología es muy completa, es iPro y STS. Todos sabemos de las dificultades que está teniendo la tecnología iPro en este segmento de madurez, y tiene mucha lógica, porque estamos viendo que, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero estamos viendo que en potencial de estas variedades 4 medio y Pro no es su fuerte.
el fuerte está en el rendimiento que obtienen en los ambientes de media a baja productividad. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los 4 medios son iguales. ¿Tá? Existen 4 medios de alto potencial y estabilidad como 4309 y existen 4 medios de alta estabilidad. 4619 es una variedad que por ciclo es 4 medios. Pero cuando uno va a los parámetros de rendimiento, es una variedad que tiene un comportamiento muy parecido a los 4 largos en lo que tiene que ver con rusticidad. Entonces, si uno está apuntando a usar un 4 medio para salir de manera anticipada de los lotes y no un 4 largo, 5 corto, sabemos que 4619 es la variedad más completa para eso. ¿Tá? No es una variedad que vamos a recomendar para ir a ambientes de más de 4.000 kilos porque no es la mejor opción que tenemos en nuestro portfolio. Pero sí es una variedad que es hiper completa por tecnología, IPRO, STS, y es una variedad extremadamente estable. ¿Cuándo vamos a ver los beneficios de estas variedades? Cuando los años no sean como los últimos que estuvimos viendo en las últimas 2 campañas, o en los ambientes más extremos de lo que puede ser la periferia de zona núcleo. Es importante esto, porque muchas veces uno mira las redes oficiales y trata de agarrar la red que le queda más cerca de su barrio, de su campo, y ver qué pasa en esos 4 o 5 localidades. Y ese muchas veces es el principal error. Acá hay mucha información, abunda la información, el tema es cómo usar esa información. Porque si nosotros vemos las 4 localidades de la última campaña en un ambiente de alta productividad de más de 5.000 kilos, posiblemente 4619 no esté en el tope de esa tabla. ¿Tá? Y nosotros digamos, 4619 no es para mi sistema productivo. Yo les garantizo que cuando venga un año más típico, más normal, con rendimientos normales para región núcleo, seguramente que vamos a empezar a ver que estas variedades empiezan a puntear otra vez la tabla. Entonces lo que les digo es, no nos subamos a los rendimientos de las últimas 2 campañas y armemos estrategias ofensivas para todos los lotes con 4 medios de alto potencial, porque seguramente que frazada corta nos vamos a estar quedando cortos en ambientes de media a baja productividad de un año normal. ¿Qué vemos en esto? Repito, fíjense que abajo hay una rayita que habla de la zona de recomendación, cuando 4619 es competitiva contra 4612. Y van a ver un punto de corte que sea alrededor de los 4.000, 4.500 kilos. De ahí para abajo, 4619 es una excelente variedad. De ahí para arriba, obviamente tenemos 4309 como mencionamos recién. Fíjense los diferenciales de rendimiento en 2.000 o 3.000 kilos de rendimiento, como índice ambiental de 4612, que hay valores de 370 a 220 kilos de diferencia. O sea, repito, es un grupo 4 medio extremadamente estable, que muchas veces uno lo podría pensar como un mix de estrategia junto con los 4 largos para esos ambientes de media baja productividad. Cuando vamos al comportamiento por región van a ver que también no hay nada muy marcado porque lo que rige, repito, es el ambiente. Entonces cuando nos vamos a ambientes un poco más marginales vuelve a pasar lo que antes veíamos. Esto es 4619 contra 5009, que ustedes podrían decirme no son del mismo ciclo, totalmente. No son variedades para comparar, pero un poco el desafío de este taller era ese. ¿Qué pasa cuando usamos 4 medios que son extremadamente rústicos y los comparamos con 4 largos, 5 cortos? ¿Qué vemos? Fíjense lo que es esa regresión y cómo uno hubiese esperado que un 4 medio a un 4 largo, 5 corto solamente le gane en potencial. Y vemos que 4619 no solamente en esa zona le está ganando en potencial, sino que también abajo está muy bien. En el rango de 3.000 a 4.000 kilos se comporta muy bien inclusive contra un 4 largo, 5 corto. Eso es para repetirle lo que hablábamos recién. Es un 4 medio distinto. Finalmente, y antes de meternos ahora en la comparación entre grupos, que es por ahí lo más rico de la charla, les voy a presentar a 4955, que es la tercera variedad que voy a estar mostrando después justo en comparación con el resto. 4955 es RR1, es una variedad que tiene muy buenos parámetros para Phytophthora y es susceptible a mancha de ojo de rana. Se caracteriza por ser un poco el reemplazo de 5009 en la zona núcleo. ¿Por qué? Ahí están viendo cuál es el perfil de rendimiento de 4955 versus 5009. Fíjense que para 167 localidades, o sea, 167 comparaciones a lo largo de las últimas 3 campañas, el diferencial de rendimiento fue de 166 kilos a favor de 49.55 y ganó casi en el 70% de los casos. O sea, es una variedad que supera con claras diferencias a 5009. Y fíjense también que el diferencial de rendimiento lo hace también en ambientes de media-baja productividad y no tanto en potencial. O sea, en potencial las diferencias son menores, pero sí en ambientes de media-baja productividad, 49.55 marca un claro diferencial con respecto a 5009. O sea, muestra lo que uno esperaría ver con un 4 largo, 5 corto, que está reemplazando a otro 4 largo, 5 corto. ¿Está? Bueno, ahora vamos a jugar un poco cruzando todo esto que estuvimos viendo hasta recién. ¿Qué pasa cuando, acá sí voy a tomar el índice ambiental porque es la única alternativa que tenemos, ¿está?, para usar una variable razonable a la hora de comparar muchas variedades en un gráfico. Entonces el índice ambiental que van a ver acá es el promedio de rendimiento de las 4 variedades que estamos analizando. Como pueden ver ahí, hay un cruce.
que no se ve muy bien porque ahora se los voy a mostrar mejor, pero ya empiezan a ver que los mismos colores que están arriba en la parte derecha del gráfico no son los mismos colores que están abajo, o sea, están invertidos. Hay un cruce de comportamiento entre estas variedades que estamos hablando. ¿De qué variedades hablamos? Hablamos de un 4 medio de alto potencial y estable como es 4309, de un 4 medio que es extremadamente estable y de un 4 largo 5 corto que por ciclo, obviamente, está a punto de esos ambientes de media baja productividad. Fíjense esto, lo que hicimos en ese gráfico de la derecha es cambiar el eje Y. Y en vez de usar rendimiento menos índice ambiental. Es una manera práctica y simple y visual para ustedes para que puedan ver cuáles son los diferenciales de rendimiento cuando cruzamos variedades que son distintas de una manera práctica. Entonces fíjense que hay cruces, ¿no? Están viendo 4612, que es la línea roja, y que por ejemplo 4955 se cruza en los 4000 kilos. Obviamente muchos de ustedes han ido a charlas que les han dicho 5009 es la variedad para ambientes de baja y el cruce con los 4 medios está en los 3500 kilos. Por debajo de 3500 yo empiezo a pensar en 5009, por arriba de los 3500 empiezo a pensar en un 4 medio. Lo que estamos viendo con 4955 y con 4619, que son variedades que son estables, pero además están 500 kilos más, ese cruce está 500 kilos más arriba. O sea, ese cruce que antes veíamos en 3500 lo estamos viendo en 4000 kilos. Y la mejor estrategia para un ambiente de menos de 4000 o menos de 3500 kilos empieza a ser 4955, que es la línea azul esa que ven cruzada. Por otro lado está una estrategia intermedia. Yo les dije, 4619 es una estrategia intermedia, porque tiene pisos no tan altos como los 4 largos, pero tampoco tan bajos como los 4 medios, y lo mismo con el potencial. Entonces es una estrategia intermedia cuando no tenemos mucha claridad acerca de cómo puede llegar a venir el año. Entonces fíjense que tiene un cruce, repito, en vez de los 4000 casi que sea el cruce con 4612 en los 4500 kilos. Y con respecto a 4309, claramente, fíjense que es la variedad que si la comparamos contra un 4 medio está siempre arriba, ¿tá? Pero obviamente cuando nos vamos para ambientes restrictivos, ¿tá? El corte casi que vuelve a los 3500 kilos. Como 4309 es una variedad que dijimos que tenía mucho potencial, pero además era muy estable, ese corte que veíamos contra 4612 en 4000, acá se nos vuelve a los 3500 kilos, que sería el cruce que estamos viendo acá. ¿Qué pasa cuando pensamos esto mismo, pero ahora le ponemos fecha de siembra? Porque hasta ahí venimos bien y es rinde. ¿Qué pasa cuando ponemos fecha de siembra? ¿Qué pasa con estos grupos de madurez en la región núcleo? Perdón, les digo algo más antes. Porque cuando veíamos esto de los 4 medios, que en los años buenos funcionaban mejor que los 4 largos 5 cortos, y es una obviedad, queríamos ver en el mercado qué estaba pasando, si el mercado estaba viendo eso. Ese grafiquito es la evolución de los grupos 4 medios y 4 largos 5 cortos. Fíjense cómo, por venir de 2 años buenos, los productores están cambiando un poco la forma de uso o el hábito de uso y están migrando hacia grupos 4 medios. O sea, está migrando la estrategia a ser una estrategia más ofensiva, obviamente con toda la lógica del mundo basada en los últimos 2 años. Pero esto es como para ver por qué sucede lo que sucede. Cuando vemos que los 4 medios están andando bien, tienen toda la lógica porque estamos en medias ambientales que están dando por arriba de los 4000 kilos. Y tiene toda la lógica del mundo esa migración de equipos, esa migración de grupos de madurez. Les decía que quería contarles un poquitito con respecto a las fechas y un poco ver qué pasa. Fíjense que ahí tienen el rendimiento en el eje Y y en el eje X tienen días desde el 1 de octubre. Es una forma práctica también de hacer una curva de respuesta a la fecha de siembra. Lo que están viendo ahí es que marcamos una zona óptima, ¿tá? Que es en torno a noviembre, más o menos 10 o 15 días, donde casi todos los grupos encontraron su óptimo rendimiento. Y estamos viendo una caída bastante definida a partir del 15-20 de noviembre. Esa caída que estamos viendo no es igual para un grupo 4 medio que para un 4 largo 5 corto. Fíjense que me fui a los extremos, les puse la variedad 4 medio, le puse los datos de 4309 en color verde y los datos de 4955 en color azul, para que puedan ver la tasa de pérdida de rendimiento de un 4 medio en función a un 4 largo 5 corto. ¿Qué están viendo ahí? Que claramente cuando un grupo 4 medio está perdiendo 16 kilos por día, el grupo 4 largo 5 corto está perdiendo 11. Y si nos atrasamos más, esos diferenciales se incrementan. Estamos hablando de 30-22 o 45-34 ya en una fecha tardía o una siembra de segunda. ¿Qué pasa cuando abrimos un poquitito más eso? Y hacemos la misma conversión que les dije antes. Transformamos el eje de rinde en rinde menos índice ambiental. ¿Qué vemos? Y que claramente esto sucede y se ve un poquito más práctico. Y fíjense la caída de rendimiento de los grupos 4 medios en relación a los 4 largos 5 cortos. O sea, claramente
La estrategia que hoy hablamos por ambiente, abajo de los 4.000 o abajo de los 3.500 kilos, depende de contra qué variedad nos comparamos, en utilidad de los grupos 4 largos, 5 cortos, comienza a ser también una estrategia cuando atrasamos la fecha de siembra. O sea, es lógico, atrasamos la fecha de siembra, gráfico de la izquierda, pérdida de rinde. Dijimos que en rendimientos de baja, los 4 largos estaban funcionando mejor, o esos 4 medios rústicos como 46-19. Entonces, ¿qué nos está mostrando el gráfico de la derecha? Lo mismo, atrasamos fecha de siembra, mayor diferencial en los 4 largos y 4 medios rústicos que los 4 medios de potencial. Esto es un punto interesante porque por ahí ahora tienen un dato, un número o un parámetro en el cual decidir el cambio de uso de una variedad. ¿Qué vemos con respecto a la matriz de recomendación? No me voy a meter en detalle, pero sí les voy a contar que van a empezar a ver desde Nidera matrices de recomendación. La matriz de recomendación lo que tiene atrás es todo el análisis que ustedes vieron recién. O sea, cuando nosotros decimos que la primera opción para un ambiente de baja o un ambiente tardío es una variedad determinada es porque atrás tiene todo el análisis que vieron recién. ¿Tá? O sea, más allá que en algún momento comuniquemos una matriz de recomendación, sepan que atrás está todo el análisis que vimos antes. ¿Tá? Es un poco una manera simple de poder contarles y que les quede de una manera práctica cuál es la recomendación de Nidera y cuáles son los fundamentos para el manejo de ambiente por ambiente productivo o por fecha de siembra. ¿Qué pasa cuando nos metemos en la región centro? Acá le voy a hablar de, no de todas las variedades, hoy le hablé de 3, ahora le voy a hablar de 2, pero por una cuestión de tiempo. Les voy a presentar a 52-58, que no es una variedad nueva, pero repito, hay variedades que tienen 2 años, pero estamos ajustando un poco la recomendación porque estamos conociéndolas aún un poco más. Es una variedad que se caracteriza por tener un ciclo muy parecido a 5009, 1 o 2 días más largas, con muy buen porte. Por eso no hablamos en la región anterior, porque el porte que tiene ya hace que la limite a bajar demasiado de la zona núcleo. Es una variedad que se caracteriza por su perfil sanitario, tiene muy buen comportamiento a Phytophthora, pero también a Fusarium. Sabemos que Fusarium es una enfermedad que viene incrementándose, producto de los ciclos húmedos que tuvimos en las últimas campañas, que 5009 no se caracterizaba por tener una fortaleza en ese punto, pero sí estamos viendo que 52-58 mejora ampliamente el comportamiento a Fusarium, le diría de casi todas las variedades que están en ese segmento de madurez. Con respecto a rinde, ¿qué vemos en la región? Ahí están viendo, los puntos amarillos son del litoral y los puntos verdes son de la zona central. Son 2 zonas que nos gusta analizar juntos porque son 2 zonas bastante complementarias. Es decir, la zona del litoral generalmente nos aporta ambientes de baja cuando no lo podemos lograr en Córdoba por cómo viene el año. Entonces nos permite entender lo que podría pasar en Córdoba en un año de media-baja productividad. Por eso esos datos están juntos. ¿Qué cosas vemos ahí? Lo que están viendo, claramente 52-58 es una variedad que supera no solamente en sanidad, como dijimos antes, sino en los distintos parámetros de rendimiento y principalmente donde 5009 era fuerte, que eran esos ambientes de menos de 4.000 kilos. La segunda variedad que les voy a presentar es una RR1 que es 6248. Es una variedad que se caracteriza también por el perfil sanitario, muy buena para Phytophthora y resistente a mancha o ojo de rana. Y es una variedad que la característica que tiene es este cruce. O sea, no es una variedad que va a ir a todos los ambientes de esa región, sino es una variedad que, si ustedes ven los ambientes de menos de 3.500 kilos, e inclusive estamos comparándola contra una variedad que es CIPRO, y sabemos que las variedades CIPRO ya en ese segmento empiezan a ser más importantes y empiezan a tener mejores valores de rendimiento. Lo que vemos es que para valores por debajo de los 3.500 kilos son casi todos ganados los casos y por valores diferenciales de rendimiento bastante importantes a favor de 62-48. Entonces nos empieza a ver cómo el segmento 5 largo, 6 corto, que para nosotros es 1, ¿tá? Dentro de ese segmento existen variedades que se caracterizan por potencial y otras que se caracterizan por ser más estables. ¿Qué pasa cuando nos metemos en la estrategia y lo que veíamos hoy jugando con estos grupos? Fíjense que tienen en rojo 59-58, en amarillo 62-48, verde claro 54-19 y 52-58. No les mostré 54-19 por una cuestión de tiempo, pero sí la incluimos en la estrategia porque es una variedad muy importante para esa región. ¿Qué cosas vemos? Vamos a la derecha, que es un poco más fácil de verlo. Fíjense que el cambio, que en zona núcleo estamos hablando que se da en torno de los 3.500 o 4.000 kilos, dependiendo de qué comparemos, acá también lo vemos ese cruce, con otros grupos de madurez. Vemos que lo que veíamos como potencial, 4 medios núcleo, acá son los grupos de madurez, 4 largos, 5 cortos, y lo que veíamos como estabilidad en los 4 largos, acá se da con los 5 largos y 6 cortos. Ese cruce está en los 3.500 kilos y vemos que por debajo de esos 3.500 kilos, 62-48, presenta un diferencial bastante importante con respecto a sus testigos. Vemos que
5419 se comporta como hablamos hoy de 4619, como una variedad que nos ayuda a los que por ahí no tienen una estrategia definida y quieren hacer un manejo más intermedio, porque de nuevo no se queda tanto en potencial, pero tampoco está perdiendo tanto rendimiento en esos ambientes de media-baja productividad. Y vemos que 5258 es lo que veíamos hoy con una 4309, por ejemplo. Es una variedad que se caracteriza por tener un excelente potencial de rendimiento, pero obviamente contra los 5 largos, 6 cortos, en esos ambientes de media-baja productividad no tiene lugar. O sea, se repite esa estrategia de manejo y hay un punto de corte que está dado en los 3.500 kilos. Yo por ahí soy drástico en el punto. Sepan lo que están viendo ahí, que si estamos entre 3.000 y 3.800 kilos, posiblemente la diferencia entre los segmentos no exista, o sea, imperceptible. Sí, cuando nos vamos yendo a los extremos y nos empezamos a alejar más y nos vamos a ambientes de menos de 2.500 o 3.000 kilos, o nos vamos a ambientes arriba de los 4.000 kilos. ¿Está? Lo miramos también en fecha y también un poco trajimos esto a colación. Fíjense que no todas las variedades tienen la misma respuesta a trazos en fecha. Por ejemplo, vemos que sería muchas veces en esa zona se utilizan las hojas de segunda, anticipada arriba de garbanzo y demás. Y vemos que en ese caso los ciclos que mejor nos están dando son los grupos 5 largos, 6 cortos. O sea, meter un grupo 5 corto en una siembra tardía de esa región es bastante complejo, porque ya nos caemos mucho en ambiente productivo y vemos que no estamos pudiendo capitalizar los rendimientos de esa región. Fíjense que nos fuimos a una situación extrema, que es 70 días, que sería el 10 de diciembre, ¿tá? Que sería un valor razonable para una siembra tardía de esa región, y estamos hablando casi que los grupos 4 largos, 5 cortos duplican la tasa de pérdida de rendimiento en relación al segmento 5 largos, 6 cortos. Lo mismo están viendo en el gráfico de la derecha, que vemos que en el rango óptimo los 4 largos, 5 cortos son muy efectivos, pero cuando ya nos empezamos a atrasar en fecha o cuando nos anticipamos demasiado, acá lo vemos por los dos lados, los grupos 5 largos, 6 cortos empiezan a tener una mayor oportunidad. La matriz de recomendación, lo mismo, van a encontrar este tipo de cosas que van a ver, por ejemplo, en ambientes de alta productividad para la zona central, la que abre es 52-58 y la que abre en ambiente de baja productividad es 62-48. Van a ver que 54-19 está segunda porque es la estrategia intermedia que hablamos. Y en el caso del litoral, lo único que nos cambia es que los ambientes bajos del litoral son más bajos que los bajos del norte de Córdoba. Entonces empiezan a jugar los grupos 6 largos muy bien, como es 64-83, que no se las nombré antes, pero vemos que es la mejor opción para los ambientes de baja del litoral. Cuando digo baja es esos ambientes de menos de 3.000 kilos. Para cerrar con la norte, y solamente nos vamos a la estrategia, no les describo variedades por tiempo, fíjense que también estamos viendo lo mismo. Si vemos grupos 6 cortos a 8 medios, estamos viendo que existen también cruces. Los cruces se los marqué ahí en torno a los 3.000 kilos. Y cuando abrimos un poquito más el juego, vemos que existen variedades como 68, 59 y Pro, que le estamos lanzando este año multiplicadores, o sea que ustedes la van a poder tener en sus campos ya la campaña que viene. Es una variedad que un poco va a revolucionar el mercado 6 largo, que ya era un mercado que Pro tenía mucha participación, pero es una variedad que llega para levantar inclusive lo que ya se estaba viendo con 64-10 de Monsanto o 65-63 de Don Mario. Y por otro lado vemos los cruces, ¿no? 82-88, el ciclo largo, ¿tá? En ambientes complejos, empieza a tener un rol preponderante. Sabemos que los 6 largos indeterminados están jugando muy bien, pero vemos que sigue existiendo un lugar importante en aquellos ambientes de baja productividad, y cuando digo baja es abajo de los 2.500, 3.000 kilos, para tratar de compensar esos ambientes bajos con más ciclo con un grupo 8 medio. Cuando nos vamos a las fechas, ahí por ahí no se ve tan bien, pero fíjense que también repetimos los grupos. La apertura con los grupos 8 medios es una buena opción. Si vemos las siembras anteriores a diciembre, sabemos que la fecha óptima de siembra para esa zona, fíjense que la están viendo ahí, que es desde el 15-20 de diciembre hasta fines de diciembre o primeros días de enero. Ahí nos da el óptimo de casi todos los grupos, pero si tenemos que anticiparnos en fecha y queremos sembrar antes, fíjense que si nos anticipamos demasiado, es ahí donde los grupos largos empiezan a jugar un poco mejor, o si nos atrasamos demasiado. El atraso es más complejo porque sabemos que es más ciclo, ahí nos puede determinar que nos vayamos muy, muy largo. Así que bueno, eso es un poco lo que vemos con respecto a ciclos, y después van a ver la recomendación final para la región norte, donde arriba de los 3.000 kilos la mejor opción es 68-59 y la segunda es 78-09, y nos cambia un poco la recomendación para ambientes de baja productividad. Tengan en cuenta que el potencial no siempre está asociado a los grupos 6 largos. Vemos grupos 6 largos de alto potencial,
pero si vuelvo una slide para atrás, fíjense la variedad 7809. La variedad 7809, que es la que está en rojo, está con respecto a una 8288, o sea, 7 largo, 8 corto, que es casi un mismo segmento. Fíjense cómo tienen 7 largos, 8 cortos, que funcionan bien en baja, como es el caso 8288, y tienen 7 largos, 8 cortos que tienen potencial. O sea, repito, no es siempre asociar el grupo 7 largo, 8 corto a estabilidad, porque vemos que hay diferencias también en el comportamiento de las variedades en ese segmento de madurez. Solo para cerrar, contarles que todo esto que estuvimos viendo acá también lo van a poder ver en centros de entrenamiento. Nuestros centros de entrenamiento los empezamos a hacer a partir del año pasado, fue nuestra primera experiencia. Son lugares donde tenemos ensayos de soja, maíz y en algunos sitios de girasol, donde hacemos todo tipo de manejo, fechas de siembra, distintas densidades, distintos niveles de nitrógeno y demás, que un poco la lógica que tienen no es solo generar información para este tipo de análisis, sino también para que ustedes lo puedan ver a campo. Están armados y diseñados para que ustedes puedan ver las diferencias a campo de estos puntos que estuvimos hablando y para validar todo lo que los datos nos terminan diciendo después. Así que nuevo, el año pasado lo hicimos solamente para entrenar a ventas, este año queremos abrir los asesores y algunos productores en algunas regiones, así que obviamente van a estar invitados para que podamos contarles estas cosas y verlas juntos en el campo para inclusive confiar más en la información que Nidera está generando. Esos puntos que ven ahí, solamente para que les queden cuáles son los centros de entrenamiento que vamos a tener este año, cuáles son en cada una de las regiones que ustedes tienen, o sea, estén siempre por ahí cerca del contacto de Nidera comercial para saber que estos centros están y para que obviamente puedan participar cuando ustedes lo necesitan o cuando nosotros estemos organizando esta jornada. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, gracias Matías, tenés mucha información, así que ahora te vamos a aprovechar con algunas preguntas. Si van levantando la mano, les alcanzamos los micrófonos y aprovechamos todos los datos que tiene Matías de todo el país. Allá. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué problema le ves a la 6909 en ambientes de baja en la zona de Entre Ríos? Que le vi que la tenías colocada en Santa Fe y no estaba como alternativa en Entre Ríos. Buenísimo, gracias por la pregunta. La realidad es que tratamos de hacer el uso eficiente del portfolio. No es que le estamos viendo un problema determinante que haga que esa variedad no vaya para Entre Ríos, sino que estamos viendo variedades como 5419 que no son tan distintas en ciclo, pues 6909 es un 5 largo, 6 corto. La diferencia con 5419 no son más de 3 o 4 días y estamos viendo que 5419 te puede dar lo mismo que 6909 o inclusive un poquito más de estabilidad en los ambientes de media-baja productividad. Digamos, el único punto que le vemos es ese, o sea, en ambientes de media-baja productividad vemos por ahí un poquitito mejor a 5419 y por eso sí está recomendada para la región central y no para ambientes más complejos de litoral. O sea, no le vas a ver ningún conflicto raro. Sí te diría que es una variedad que por ahí es bastante exigente en ambiente, siendo que es un 5 largo, 6 corto, que uno lo piensa más como una estrategia defensiva y por eso un poco no está recomendada dentro de las primeras opciones para litoral. Bueno, Matías, 52-58, ¿qué densidad de siembra para la zona centro, Córdoba, de baja, más que todo? Bien. Con respecto a densidad, no le estamos poniendo foco desde las presentaciones, tenemos ensayos de densidad, porque tratamos un poco de ir a lo que vemos que está sumando más, que es ajuste por ambiente y por fecha de siembra. No es que estamos dejando la densidad de lado, pero sí estamos viendo que la respuesta entre los mismos segmentos, para un mismo segmento de madurez, no es muy distinta. Entonces, casi si me preguntan de un 5 corto o de un 5 largo, casi que les estaría dando la misma respuesta, que va a ser entre 28 o 30 plantas por metro cuadrado logradas, y con esos valores no vamos a tener problemas. Sí, estamos haciendo algunos trabajos para usar ultradensidades mucho más bajos, pensando en si hay algún cambio circunstancial que haga que los productores quieran bajar mucho la densidad con un tratamiento de semillas profesional y demás. Y hoy en nuestros ensayos estamos partiendo de densidades ultra bajas para tratar de determinar cuál es el mínimo óptimo. Sabemos que el mínimo óptimo es la mejor respuesta para soja, porque es donde la curva esa llega a su plató.
pero también sabemos que es complejo por el sistema de germinación de la soja, los riesgos que hay de planchado y demás, y saber que estar jugando con un valor de semilla no tan alto, estar jugando en el mínimo óptimo es bastante riesgoso, más allá que existan trabajos que te digan que con 15 plantas por metro cuadrado estás bien, es riesgoso a campo, porque muchas veces ese 15 no se puede lograr. Si uno apuesta 20, por ahí te quedas un poco corto y sabes que no te sale tan caro pasarte. Entonces por ahí ese es el juego que se está haciendo en la región. Pero te diría, aunque estés entre 25 y 28 plantas logradas, estás en valores razonables. Gracias. Te hago una, Matías, Dale. mientras surge otra. El Congreso del año pasado se habló que en ambientes más limitados, por tosca o por poca lluvia o por suelos con poca retención hídrica, el grupo de madurez óptimo sería más bajo que en otro ambiente. O sea, un grupo de madurez bajo para ambientes de baja calidad ambiental. ¿Coincidís con eso? ¿Puede ser? ¿Lo están viendo? Está buenísima la pregunta, lo hemos discutido bastante. El tema es definir qué es lo que está generando ese estrés. Uno puede tener un estrés hídrico que está dado por un estrés terminal, o sea, se te acabó el agua tarde, o puedes tener estrés hídrico inclusive con bajos episodios de precipitaciones pero continuos, es decir, te llueve poco, pero tenés lluvias a lo largo de todo el ciclo. Si uno podría, de una zona, determinar cuál es el estrés más frecuente, ¿tá? Si el terminal o el tener baja pluviometría pero casi continua, te diría que definiría mejor la estrategia. Para un estrés terminal, obviamente, el efecto escape y el cerrar ante su ciclo es una buena herramienta. Pero para cuando tenemos estreses que tienen que ver con, repito, bajas pluviometrías pero continua, el darle mayor apertura a la fábrica de la fotosíntesis, obviamente va a ser mejor. O sea, nosotros siempre hacemos una analogía con la fábrica y la cantidad de operarios. El grupo corto tiene más cantidad de personal y abre menos días, por lo tanto, si tiene todo para trabajar durante esos días va a ser más efectivo. Y la otra fábrica trabaja con menos operario, pero tiene más días abiertos, entonces si puede capitalizar más milímetros, porque tenemos lluvias más tardías, obviamente que mejor. Tenemos una pregunta, Matías, que estamos transmitiendo en Facebook. Bien. Nos hace Ricardo Daino. Nos pregunta, estoy en la zona de Concordia Entre Ríos, ¿qué grupo me recomendás para la siembra de primera? Bien, dijimos que hay veces que pensamos, ¿qué pesa más? Si el gráfico que mostramos de índice ambiental o el gráfico de fecha de siembra. ¿Está? Claramente, si estamos en Entre Ríos, en una siembra temprana y con un ambiente razonable de 3.000 kilos, la mejor variedad que nosotros nos está dando, como estaba ahí puesto en las estrategias, es 54-19 con tecnología iPro o 52-58. ¿Está? Ahora, si estamos en una fecha temprana y sabemos que el ambiente viene muy golpeado y vamos a estar por debajo de esos valores, volvemos a lo que hablamos antes de pasar a los grupos 5 largos, 6 cortos. Sí, para ejemplo norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que dijiste de fecha de siembra, entonces, porque no me quedó muy claro, la idea sería la fecha óptima primeros días de noviembre y a medida que te vas alejando esa fecha de esa fecha óptima, digamos, primero apuntar con los grupos 4 medio y después a los 4 largos. Exacto. A medida que te vas alejando de esa fecha, que sabes que te vas a estar cayendo de ambiente, darle oportunidad a los 4 largos, que podrías ir con un 4 largo con 49-55, o como dije antes, usar un 4 medio que fue diseñado para ser estable, como es 46-19. Depende cuándo estés pensando o programando tu cosecha. Entre esos dos grupos estás hablando de 4 o 5 días en esa fecha, porque recuerden que a medida que nos atrasamos en fecha, los ciclos se nos empiezan a juntar más. O sea, los diferenciales entre un 4 medio y un 4 largo, 5 corto, en fechas de noviembre, capaz que son de 7 días. Cuando nos vamos a esas fechas más tardías, ya empezamos a bajar y capaz que el diferencial son solamente 4 o 5 días. En siembra de soja de segunda te vas más a los 4 largos que a un 4 medio. 4 medio rústico o 4 largo, 46-19 o 49-55. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Te quería hacer una consulta cuando vos comparabas 4612 con la 4619, que es intacta. Bien. ¿Se tiene en cuenta la tecnología intacta cuando arranca como un piso más alto que la 4612? En realidad la tecnología intacta,
Para la zona núcleo, ¿lo decís por el control de insectos? Sí, exacto. Bien. En la región, en las últimas 2 o 3 campañas, claramente no estamos viendo presiones de insectos normales. Están por debajo de lo normal y por lo tanto en los ensayos que nosotros estamos viendo no estamos viendo daños que te impacten en el rendimiento y que uno pueda ver un diferencial de rendimiento que esté dado por el efectivo control de insectos. Es posible que tenga que ver tal vez con el RR2. Sabemos que Intacta no es solamente una tecnología BT, es una tecnología BT más RR2 y ese RR2 tal vez en los grupos 4 medios nos esté dando un poquito más de estabilidad, ¿tá? O sea, eso es un poco nuestra percepción. Cuando vas a un lote estresado y comparás 2 4 medios, uno IPRO versus uno RR, a campo mismo ves las diferencias, ¿no? En velocidad de crecimiento, en tasa de crecimiento y en estructura, en cierre, en casi todo. Y después lo ves reflejados en los gráficos que por ahí nosotros estamos haciendo. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Estamos bien. Aprovecho para hacerte otra mientras piensan los muchachos. Sugería, si te entendí bien, para ver qué variedades andan bien en la zona nuestra de producción, ver más, si te entendí bien, los ensayos de todo el país con mucho N, con mucho dato, y en todo caso ver el índice ambiental que más se adecua a nuestra zona, más que buscar datos zonales. ¿Te entendí bien ese concepto? En realidad, no sé si no es de todo el país, es de todas las fuentes. En realidad hoy abunda la información, ¿tá? Pero muchas veces el concepto que hay, no en todos, pero sí en algunos productores, es si la red que más cerca tengo, no sé, la norte de Buenos Aires, voy a ir a buscar los datos de la norte de Buenos Aires porque es información independiente y en función del ranking que la red tenga, armo mi estrategia. No digo que pasen todas las cosas, pero pasa en algunos casos. La realidad es que hoy las compañías trabajan y generando un N bastante amplio. Y cuando nos centramos en la región, yo hoy les mostré datos de la región núcleo, no digo traer datos de la región norte de Córdoba para la región núcleo. Entonces, cuando uno ve que agrupa información de todas las fuentes que hay disponibles y arma ese tipo de regresiones, va a ser más certero a la hora de posicionar. Porque, de nuevo, muchas veces las redes lo que tienen es que cuando uno las analiza aisladas, ¿tá? Mapearon una región y un año. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué pasó en la región norte de Buenos Aires? Los últimos 2 años estás mapeando a lo mejor 8 ambientes de más de 5.000 kilos. Entonces, si tu estrategia es qué hacer en el norte de Buenos Aires, un ambiente de más de 5.000 kilos, está bien que lo hagas y que sigas por ahí el ranking que está marcando esa red, ¿tá? Ahora, si uno tiene un ambiente de 4.000 kilos y está mirando ese ranking, está equivocado y tal vez haya una opción que sea mejor en otras variedades. Entonces, lo que digo es, la información de redes es extremadamente útil. De hecho, nosotros las usamos para incluirla con nuestra información. Ese es un valor agregado que tiene Argentina, inclusive a diferencia de otros países, y es muy importante. Pero lo que digo es que hay que trabajar con toda la información, porque hay muchos datos y no es quedarnos solamente con una red, 4 localidades y creer que porque estás por cercanía estamos armando una buena estrategia. Bien. ¿Una pregunta más? Bien, una pregunta más nos dan. Aprovechen que hay mucho dato, mucha información. ¿Alguien más? Bueno, Matías, te agradecemos entonces el taller. Bueno, muchísimas gracias. Que anden bien.